especial. 20 años han transcurrido ya después de la firma de los acuerdos de paz y me encuentro a las afueras del municipio de San Marcos, sobre la carretera que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Este es el Monumento a la Paz, o Cristo de la Paz, como también se le conoce. El Cristo de la Paz simboliza la conciliación que se logró entre los movimientos de derecha e izquierda política del país. Además, reza el siguiente mensaje: la paz sea con vosotros, dirigido a todo el pueblo salvadoreño. La imponente escultura, que estuvo a cargo del arquitecto Rubén Martínez, fue elaborada a base de casquillos de balas, latón y bronce fundido, y también con armas utilizadas por ambos bandos durante el conflicto armado. Sin duda, quien era presidente en ese entonces desempeñó un rol trascendental. Hablamos del expresidente Alfredo Cristiani. Veamos cómo se convirtió en otro de los personajes en la firma de los acuerdos de paz. Estamos dispuestos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno. Llegó al poder en 1989, pero Alfredo Félix Cristiani enfrentó el principal desafío de su vida: retomar el liderazgo de las negociaciones, cerrando así el capítulo del conflicto armado al firmar con su puño y letra los acuerdos de paz. Que los acuerdos de paz fueron lo suficientemente buenos como para que no se volviera a disparar un tiro en el país. Quien en esa época integró la fórmula de Cristiani fue Francisco Merino, que como vicepresidente de la República formó parte de su equipo de trabajo. De que las decisiones fueron las correctas. No vale la pena ni siquiera hablar de que si se podían hacer de otra forma las cosas, porque ya están hechas y el país ya ha salido adelante y tiene que enfrentar nuevos retos. 2 décadas han pasado, pero el expresidente Cristiani recuerda que a consecuencia del conflicto armado fue difícil recibir al país con un evidente retroceso en materia económica y social. Reconstruirlo, aunque no significó ceder, implicó acabar con la guerra. Todo el conflicto armado pues lo que vino es a estancar el desarrollo del país, no digamos de alguna forma mucha destrucción y lo peor de todo, muchas vidas humanas. Para el dirigente de Arena, iniciar el diálogo con líderes de la izquierda no fue fácil. Siente que negociaba con grupos ilegales. Llegan a su memoria recuerdos sobre sus condiciones, entre estas que los encuentros tuvieran como escenario el territorio de otros países. Era una agrupación fuera de la ley. De hecho, el presidente no se podía sentar con un grupo fuera de la ley, que estuviese fuera de la ley, porque al fin de cuentas el compromiso o la obligación del presidente a que alguien que está fuera de la ley es apresarlo. Sí. Tanto Francisco Merino como Alfredo Félix Cristiani son amantes de la política. El llamado presidente de la paz ahora se refugia como el rostro detrás del partido que busca unir sus fuerzas, mientras que el ex vicepresidente fuera de Arena intenta trabajar en un partido que ahora se llama Concertación Nacional. Williams López, Canal 12. Y quien estuvo también como firmante de los acuerdos de paz es el general Mauricio Vargas, que me acompaña en esta ocasión. Bienvenido, ¿cómo está? Un placer saludarla y un placer saludar a la audiencia de Canal 12. 20 años han pasado y como que nada prácticamente. Bueno, digamos como Carlos Gardel, 20 años no es nada. Han pasado demasiado rápido. Creo que podemos sentirnos felices, pero no satisfechos. Felices porque hemos avanzado, pero no satisfechos porque hubiésemos podido hacer más en 20 años de lo que realmente hemos hecho. Pero creo que de donde estábamos y como estábamos hace 20 años, a donde estamos y como estamos, podemos decir que vamos por buen camino. Cuénteme cómo vivió usted este proceso, largo, difícil, complicado, porque hubo muchas negociaciones. ¿Cómo lo vivió? Bueno, muy tenso. Primero, altos índices de incredulidad, mucha desconfianza hacia la contraparte. Nosotros institucionalmente como Fuerzas Armadas y yo como asesor político militar de la Comisión de Negociación, dije, hacer la guerra es una tarea militar
hacer la paz es una tarea política. La Fuerza Armada no comenzó en la mesa de negociación, no fue desde el inicio miembro pleno de la comisión, sino fue hasta después de la ofensiva, porque el tema que estaba en la mesa, en la visión del FMLN, era la abolición de las Fuerzas Armadas. Y eso permaneció, la negociación duró 28 meses, 3 días. Y 28 meses durante la negociación continuaron con el antimilitarismo visceral y actualmente todavía usted escucha voces que como que no han salido del tatú, que era un problema. Esa presión que se siente, que se tiene, es grandísima. Sin embargo, la cordura, el sano juicio, el buen criterio, el liderazgo de la comandancia del FMLN y de Cristiani, el liderazgo del general Ponce, Cepeda, Rubio, el apoyo de la sociedad en su conjunto, la voluntad nacional de paz que realmente se dio de parte de la ciudadanía, empujó el proceso de una manera muy grande. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? Aquí tiene mis canas, pues son producto de ese proceso tensional de 28 meses, 3 días. Tampoco quiere decir que soy un gran joven. Y ahí es donde prácticamente se concreta la voluntad. Cuando usted comienza a ver la población pidiendo paz, usted palpa a diario el daño a la infraestructura de nuestro país. No es de mi idea política ideológica. Carreteras, puentes, luz eléctrica, telefonía, sector productivo, la agricultura, ganadería, algodones quemados, fábricas fincas de café. Y éramos un país eminentemente agricultor. Y a mí lo que me golpeó en el orden personal, que es un testimonio que doy a los televidentes, es cómo tuve que hacer un ejercicio mental permanente, una gimnasia mental permanente, porque el conflicto deshumaniza, le va restando los valores. Esa cantidad de muertos, de civiles, guerrilleros, soldados, ver todos los días ese sangramiento, usted se va perdiendo la sensibilidad. Ahora que puede verlo 20 años atrás, ¿cómo describiría todo ese proceso en el que estuvo sumergido El Salvador? Irracional. La guerra irracional. ¿Por qué? Porque los mismos problemas estamos ahora tratando de resolver sin estarnos matando. O sea que lo pudimos haber hecho de una manera diferente. Tenemos los problemas casi similares con una reforma política, pero siguen todavía los tintes ideológicos. Era irracional, era temerario, era la miseria humana la que brotaba en ese tiempo. El proceso ya de paz fue la búsqueda de la racionalidad. Ahora este proceso tuvo sus resultados, se concluye con la firma de los acuerdos de paz. Han pasado 20 años, ¿se han cumplido esos acuerdos? El proceso en su letra está cumplido. En su espíritu tiene mucho más que dar. Por ejemplo, en la institucionalidad, hablemos de temas puntuales. La democratización del país ha avanzado muchísimo, pero todavía le falta que madurar, tiene mucho que recorrer. La institucionalidad del país creo que tiene una gran deuda al proceso. Se hicieron las reformas al Congreso, al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero hasta ahí han quedado.
como que ya la gente ya está hecho, ya se conformó y no estamos buscando ese crecimiento y desarrollo, ese perfeccionamiento. Segundo aspecto. El tercer aspecto, la incorporación de la sociedad. Todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Ahora, ¿quién le corresponde dar este primer paso para que se lleve a cabo esto que usted llama Plan de Nación? Bueno, primero el gobierno tiene que hacer una convocatoria, porque el gobierno es el que rige el Estado, sea del color que sea. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Las asociaciones, aquí hay 3 elementos básicos que se llaman el gobierno, los empresarios, los trabajadores. 3 elementos básicos para consensuar un proyecto que nos permita desarrollar temas fiscales, temas sociales, temas económicos, etcétera. Pero ir como nosotros, al punto que nosotros llegamos en los acuerdos de paz. Porque le dije, era temerario, cuando ingresamos no había credibilidad, no tenía confianza de parte. Entonces, pero en un proceso fue madurando y nos dimos cuenta que realmente hacia dónde teníamos que impulsar. Y eso fue lo único, porque lo único que nos puede llevar a eso es que la gente realmente participe. ¿Cómo participar? Porque esto es teórico. Usted tiene partidos políticos tienen una plataforma económica y social. ¿Cuál es la suya? Apóyenla en democracia. Impúlsela en democracia. Exíjala, si ganó por lo que usted votó, exíjala que se cumpla. Pero no se quede ya que ya firmaron la paz, ni ya vino la paz, ¿verdad? Tranquilo, yo me voy para mi casa, ya no hago nada, pongo una hamaca. No es eso, amigos. No es eso, hay que incorporarnos en ese proceso. Y el proyecto de nación, como su mismo nombre lo dice, es de nación. ¿Cuál sería su reflexión 20 años después de esa firma, ese momento que inició con una gran cantidad de retos? Primero es sano juicio y buen criterio.